Bienvenido, bienvenida nuevamente a su programa Pasión por su Verdad podcast. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de Daniel en el capítulo 8. Hoy día vamos a tratar de abordar desde el versículo 6 hasta el versículo 15 y vamos a ir extrayendo versículo por versículo qué es lo que nos dice la palabra de esta profecía. Muy bien, toma tu Biblia y anda conmigo a el versículo 6 del capítulo 8 del libro de Daniel. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera y dice de la siguiente forma. Y vino hasta el carnero. ¿De quién estamos hablando? Del macho cabrío. Dice que ese macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para ponerse delante, para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 8. Aquí está, en el versículo 7 está hablando de que el imperio de el macho cabrío que dijimos que era el imperio romano, ahora va contra el macho cabrío, que son los medos, los persas, y quebró una de los 2 cuernos se los quebró. Entonces, ahora vamos al versículo que nos interesa. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bien, en el versículo 8 tenemos a este imperio europeo que destruirá al imperio islámico, o sea, al imperio medio persa. Recordemos que los persas, dijimos en la clase anterior, que son el país de Irán actualmente. Por lo tanto, quiere decir que a pesar de que Irán ha realizado o tiene en este momento, al grabar este video, una gran inestabilidad en el Medio Oriente, de ahí no surgirá el anticristo. El anticristo surgirá del imperio europeo. 5 naciones de Europa, 5 naciones del Medio Oriente. Ahora, cuando en la escritura vemos que se habla de 4 vientos, dice, hacia los 4 vientos del cielo, o sea, hacia las 4 direcciones de la tierra, dijimos que el 4 denota o está relacionado con algo global. Cuando está relacionado con algo global, quiere decir que está involucrado todo el mundo. Además, dice que saldrá un líder, porque dice que se le quebraron los cuernos y de ese cuerno salió otro cuerno pequeño, que es el anticristo. Ahora, en el versículo, en el versículo 8 podemos saber de que este imperio islámico no va a prevalecer para siempre, sino que será derrotado por el imperio de donde sale el anticristo. Este traerá una falsa paz al mundo. Y ahora vamos al versículo 9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ese es el que le estoy diciendo del anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, en el versículo, cuando está hablando aquí de que ese cuerno se engrandeció, ya que el anticristo, y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es Jerusalén, porque la tierra gloriosa es Israel. Entonces, cuando habla de todos estos puntos cardinales, está diciendo que ese imperio será expansivo de una forma no totalmente global, pero abarcará una gran extensión. Ahora, versículo 10 dice,
y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. En este versículo 10 lo que vemos es que este líder tiene un objetivo sobrenatural. Ejército del cielo, estas son unas escrituras que podríamos nosotros comparar con otras escrituras que habla acerca de la influencia demoníaca. Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles, cuando cayó el lucero de la mañana, etcétera, etcétera, porque no me voy a meter en ese tema porque no es el punto del estudio de hoy. Ahora, dice, versículo 11, leemos, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, algunos comentaristas y algunos eruditos rabínicos dicen que ese príncipe de los ejércitos es Miguel, el arcángel Miguel, porque en otras escrituras se ve al arcángel Miguel, que es uno de los grandes príncipes, como por ejemplo dice, en aquel tiempo en el libro de Daniel se levantará Miguel, el gran príncipe que pelea por Israel. Entonces, suponemos que es Israel. Ahora dice, en el versículo 11, y fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Jesús en Mateo 24 también habló sobre este evento y dice, el que lea entienda. Y cuando en Mateo 24 él empieza a hablar acerca del final de los tiempos, es aquí donde está haciendo esta referencia a una de estas citas que está aquí en el libro de Daniel, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, que este cuerno pequeño, que es el anticristo, hará lo que dijo Jesús, que cuando ustedes vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, esa abominación desoladora es la prevaricación que está hablando aquí en el versículo 12 del capítulo 8. Y más encima aquí nos revela la escritura que hizo cuanto quiso y prosperó por un tiempo. Vemos que él va a prosperar. ¿Qué quiere decir cuando dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso? Eso tiene relación con que el anticristo quiere hacer sentir una falsa adoración. O sea, quiere que las personas en ese tercer templo que se va a construir durante su periodo, al ver que se van a realizar sacrificios, que desde mi perspectiva no van a ser sacrificios agradables a Dios, porque recordemos que con Jesús, con el Mesías, ya todos los sacrificios fueron hechos y él es el sacrificio perfecto, pero él querrá hacerle sentir a la gente del Medio Oriente y del mundo completo de que, claro, se están volviendo a hacer sacrificios, traerá una falsa paz y eso una falsa adoración. Ahora, versículo 13 dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Cuando hablamos de un santo, los eruditos, tanto cristianos como rabínicos, concuerdan en que un santo en este contexto es un ángel. Ahora, cuando vemos la frase ¿hasta cuándo? En el hebreo es un modismo para darnos a entender de que esto tiene una implicación profética. Ahora, cuando dice prevaricación, está hablando de una transgresión. Cuando nosotros vamos a la palabra prevaricación, está hablando acerca de una transgresión. ¿Por qué lo sabemos? Porque si vamos a los strong de las palabras originales del arameo, del griego, la palabra prevaricación es la 688 de la concordancia Strong.
Y esta palabra significa, a ver, no quiere abrir. Esta palabra significa literalmente en el original, significa lo siguiente. Deme un momentito, vamos a buscarla aquí. Bueno, no la puedo abrir, pero la palabra tiene que ver, está relacionada con el concepto de transgresión, de transgresión. Eso quiere decir el versículo 13 cuando dice que hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. Jesús habla sobre la abominación asoladora, que también tiene relación esa palabra griega con prevaricación. Vamos a leer ahora el versículo 14 y nos estamos acercando ya a la parte de la profecía que tenemos que revisarla a la luz de los acontecimientos que están pasando actualmente. Versículo 14 dice de la siguiente forma, y él dijo, ¿hasta cuánto iba a durar esa prevaricación? Y ese era un santo que le está preguntando a otro santo que cuando él está entregando la revelación, él le hace la pregunta, ¿hasta cuándo irán a durar estas cosas? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, 2300 tardes son 2300 días, que equivale a una cantidad de 6.3 años. El anticristo tendrá 6.3 años o 6 años y medio antes de que su poder llegue a su fin. Será purificado, quiere decir que será, cuando habla de la palabra purificado en la escritura, quiere decir que hasta cuándo será establecido el reino del cual Jesús habló. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a anunciar el reino. Él dijo, el reino está cerca, yo vengo a anunciarles el reino se avecina. ¿Y de qué reino hablaba Jesús? Hablaba del reino milenial, donde Él va a gobernar desde Jerusalén a todo el mundo con vara de hierro, según el Salmo 2. En su primera venida, el Mesías, Jesús, vino a mostrarnos el reino, a anunciar el reino. Pero en su segunda venida, el Mesías vendrá a imponer el reino, no por las buenas, sino por las malas. Y todos tendrán que adorarle y subir todos los años a celebrar las fiestas de tabernáculo y otras festividades. Ahora, en la profecía de Daniel nos entrega muchos detalles sobre los últimos tiempos. Y como dije en videos anteriores, hay muchos comentaristas cristianos que quieren situar solamente esta profecía en los tiempos de Daniel y los posteriores imperios que aparecieron proféticamente que él dio. Eso por un lado es verdad, Alejandro Magno, los medios y los persas, claro que sí, pero en profecía tenemos una ley de la hermenéutica que algunas profecías son de doble cumplimiento. Y esto lo vamos a estar desempacando en nuestra próxima clase, donde vamos a entrar ya de lleno en el versículo 16 en adelante, y luego vamos a ver una serie de detalles impactantes acerca de esta profecía. Pero a mí por el momento se me ha acabado el tiempo y nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de Pasión por su verdad. Por su atención, muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Pasión por su verdad podcast.